Muy buenos días, comunidad. Bajo la gracia de nuestro Creador quiero compartir con ustedes las que son opiniones y más bien las que son pensamientos del Honorable Consejo de Estado de cara a una discusión en la que se me ha pedido que participe. Esa discusión está relacionada con la posibilidad de que el presidente de la República modifique la terna que ha presentado ya a la Corte Suprema de Justicia para que ésta elija fiscal. Se me ha dicho si esa posibilidad es admisible o si no es admisible la de modificar la terna y que qué antecedentes conozco que puedan ser útiles para las discusiones que se puedan generar. Pues vengo por decirles que he tenido acceso a un pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección B, una decisión del 28 de junio del año 2023, que teniendo como magistrado ponente al Honorable Magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, está radicado para efectos de su ubicación con el número 25.000-23-000-2012-00740-03, paréntesis 58.022, una demanda que en su momento presentó un ternado para ser fiscal general de la Nación, el doctor Marco Antonio Velilla Moreno, con el que buscaba se le repararan los daños que le fueron causados por la Nación, la Presidencia de la República y la rama judicial, ello mediante una demanda de reparación directa. El argumento central que se planteaba por parte del demandante era que si él había sido ternado, esa terna que se había presentado no podía ser modificada por el presidente de la República, estaba atado, al menos que contara en principio con su manifestación de renuncia a esa terna. Su pretensión no fue reconocida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección A, la que el 11 de agosto del año 2016 le negó sus pretensiones, le dijo que no le asistía absolutamente para nada la razón, y se concluyó que el presidente de la República sí podía modificar la terna, y en especial en ese caso, en que quien la estaba modificando era un nuevo presidente, como que la terna en la que participaba el demandante fue presentada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y la terna que lo dejó, que lo excluyó, la nueva terna fue presentada por quien le sucedió, el doctor Juan Manuel Santos. Pues en esta oportunidad, insisto, en una decisión que es del 28 de junio del año 2023, el Honorable Consejo de Estado vuelve a esta discusión para decir, hombre, lo que dice el artículo 249, inciso 2 de la Constitución, es que el fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República, y no podrá ser reelegido. O sea, quien presenta la postulación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia es el presidente de la República. Sobre esa base, el Consejo de Estado dice si puede presentar la terna, teniendo razones que sean válidas, el presidente puede modificar esa terna o puede presentar una nueva terna. Como no quiero, y es usual que sea mi pensamiento el que se vea expuesto, traigo el del Consejo de Estado. A la página 17 de la Providencia de la Corte, está en PDF, se dice, al punto, la tesis del apelante propugna por sostener que el acto mediante el cual el doctor Marco Antonio Velilla fue ternado por el presidente Álvaro Uribe Vélez era de carácter definitivo y por tanto irremovible como una decisión ulterior, a menos que se contara con su consentimiento. Por el contrario, la tesis que esta sala argumentará, a propósito de identificar la aludida naturaleza que añora el demandante se concrete, es que se trató de un acto que, por la fase del procedimiento en que se gesta, puede catalogarse como preparatoria, mientras que por la manera en que se conforma puede concebirse como un acto discrecional, entendiendo por acto discrecional, o más exactamente por potestad discrecional, la que se presenta cuando una autoridad es libre, dentro de los límites de la ley, de concretar una decisión dentro de márgenes que les posibilitan apreciar y juzgar las circunstancias de hecho, de oportunidad y o conveniencia general, por
De esa misma estirpe fue el acto mediante el cual el presidente Juan Manuel Santos formuló una terna de reemplazo. Y aquí empezamos a encontrar un pensamiento clarísimo en el honorable Consejo de Estado, que va desdibujando el pensamiento de quien era demandante para decirle no, el presidente no queda atado a la terna que ha presentado, salvo que, producto de la presentación de esa terna, la Corte se reúna y haga la elección. Ahí ya él pierde control sobre la decisión de la Corte. A página 19, en la misma providencia, dice el honorable Consejo de Estado: de vuelta a las razones por las cuales la Sala acendra, depura su postura para considerar que el acto de postulación de terna para la elección de Fiscal General de la Nación es, por su naturaleza, un acto preparatorio, a la vez que discrecional, se parte de la misma definición que, por tal, ha apuntalado tanto la jurisprudencia como la doctrina respecto de los actos preparatorios, concibiéndolos como aquellos que se expiden como parte del procedimiento administrativo con el fin de darle curso a este, es decir, son netamente instrumentales, ya que no encierran declaraciones de la voluntad, no crean relaciones jurídicas y solo sirven de impulso a la continuidad de la actuación de la administración. Pensamiento bastante con el que uno podría decir he terminado la discusión, es decir, si no crea relaciones jurídicas, lo claro es que no puede argumentarse por la persona que hace parte de la terna, que es lo que estamos discutiendo, que tiene un derecho adquirido, que para perder ese derecho se requiere contar con su consentimiento. Pues el honorable Consejo de Estado sigue diciendo, y ahí invito a que lean la página 24, en cuanto a los dos primeros argumentos del recurso, que básicamente desembocan en un mismo razonamiento del apelante, debe indicarse que, en línea con lo que se expone, el propio argumento de la apelación, al decir que la competencia de reintegro de la terna continúa en el presidente, de forma extensiva también es dable decir que la competencia para sustituir la terna igualmente continúa siendo una potestad del presidente, acotando, claro está, como ya se precisó, que en todo caso esa competencia, aun cuando es discrecional, no puede ir en menoscabo de la seguridad jurídica, lo que no obsta para que se active frente a ciertas circunstancias coyunturales o contingentes, por cuanto aquella subsiste tal como se expuso, hasta que se consiga su finalidad. Abajo dice, bajo su argumento, postula el apelante que la única posibilidad de recomposición de la terna proviene por circunstancias tales como la renuncia del postulado, el deceso de aquel, que le asista una inhabilidad o cualquier otra circunstancia personal que le impida continuar como ternado. No obstante, contrariando su propia lógica, se rehúsa a concebir que luego de presentada una terna, aquella pueda ser sustituida por iniciativa del presidente. Ojo con esta respuesta, porque lo que se ha venido indicando es que, para efectos de modificar la terna, en la actualidad el presidente Gustavo Petro tenía que contar con el consentimiento de la ternada que fue excluido. Dice la Corte, asumir tal hermenéutica implica nada más y nada menos que vaciar de contenido la facultad discrecional y trasladarla al ámbito del ternado, quien sí puede a su libre albedrío renunciar. Sin embargo, quien lo postuló no puede removerlo a menos que cuente con su permiso. Teleología que no consulta el sentido normativo por el que se propugna la atribución conferida por el artículo 249, inciso 2 constitucional, y antes bien se acompasa con una forma particular del apelante de concebir los efectos de una disposición solo desde un punto de vista que le favorezca, desdeñando la otra arista interpretativa. Es que el Consejo de Estado hace una claridad sumamente importante. ¿Cómo así? El presidente de la República no podría modificar la terna si no cuenta con el consentimiento del ternado. Pero el ternado, sin el consentimiento del presidente, sí podría renunciar y ser excluido de la terna. Dicen, no, esto tiene que ser de doble vía. Si el ternado puede irse en cualquier momento porque esa es su voluntad, el presidente, teniendo las razones que sabrá expresar, puede perfectamente modificar la terna y excluir a uno o a todos los que ha candidatizado ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y sigue diciendo así el Consejo de Estado. Entonces, a juicio de la Sala, la facultad conferida en el artículo 249, inciso 2 constitucional, dentro del marco de discrecionalidad con el que fue revestida por el constituyente, cobija plenamente la posibilidad de que, excepcionalmente,
por razones diferentes a las del postulado. Recordemos que las razones del postulado eran la renuncia, el deceso de aquel, que le asista una inhabilidad o cualquier otra circunstancia personal que le impida continuar como ternado. Dice la Corte, el postulante puede decidir cambiar la terna sin que con ello incurra en irregularidad o vía de hecho alguna, porque esta terna, porque está en el contexto de que la norma le permite en procura del fin, que no es otro que posibilitar la elección del fiscal general para no perturbar el servicio público al que va dirigida la necesidad del nombramiento. Ahora, tal como se dijo, esa posibilidad de reemplazar la terna no por discrecional puede ser antojadiza, y en la medida en que la facultad se concita de forma personal en quien ostente el cargo de presidente de la República, una contingencia sobreviniente para el proceso puede consistir en el relevo del periodo del mandatario presidencial, momento en el cual pues habrían mayores y más poderosas razones. A la página 24 sigue diciendo el Consejo de Estado. Respecto del tercer y cuarto punto de apelación, que pueden ser agrupados para efectos de promover una respuesta, empieza la sala por establecer cuál era el interés o posición jurídica que el acto de postulación le otorgó al doctor Velilla Moreno, esto por cuanto desde el punto de vista de la naturaleza del acto administrativo ya se despejó el asunto concerniente a los efectos generadores del acto de postulación, y ahora se hará lo propio, pero desde las posiciones jurídicas que pueden surgir a partir del canon constitucional que dispone la forma de elección del fiscal general de la Nación. Para ello, utilizando la relación de correlatividad que planteó el tratadista Hopfeld, puede decirse que a instancias del despliegue de la competencia que comporta el artículo 249, inciso 2 constitucional, la designación como postulado a terna de fiscal, antes que ser un derecho, representa un privilegio, entendido por su acepción básica como una ventaja especial de la que goza alguien por concesión en razón de una determinada circunstancia propia, siendo la circunstancia propia las calidades que le merecen a la persona la consideración para un cargo de tan alta dignidad. De esta manera, siguiendo a Hopfeld, el correlato de privilegio es un no derecho, entendido por correlativo lo que es equivalente, de donde es factible colegir que quien tiene un privilegio no tiene un derecho. Ahora, lo opuesto al privilegio es un deber, de ahí que quien ha recibido como privilegio la designación del ternado para el cargo de fiscal no tenga el deber de aceptarla. De otro lado, debe analizarse la posición o estatus jurídicos que el artículo 249, inciso 2 constitucional le otorga al presidente de la República. En términos del citado autor, esta se corresponde con una potestad, entendida por su significado como quien ostenta un poder o una facultad sobre algo. En ese sentido, por equivalencia, quien tiene una potestad no tiene una sujeción. De ahí que el presidente no estaba sometido frente al ternado de forma tal que debiera tomar su consentimiento para reemplazar la terna. Este pensamiento que está elaborando el Honorable Consejo de Estado fue el que lo llevó a confirmar la decisión que se había tomado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección A, el 11 de agosto del año 2016, para de esa forma decir no hay ninguna irregularidad en esa época en la actuación del entonces presidente Juan Manuel Santos, que decidió modificar la terna. Él no tenía por qué reclamar el consentimiento de un ternado para hacer esa modificación. Y si ese es el criterio que exponemos, tenemos que decir a la hora que el presidente Gustavo Petro no tenía por qué contar con el consentimiento de la ternada que fue excluida para producir el cambio, de esa forma habilitar el camino para que la Honorable Corte Suprema de Justicia pueda elegir presidente de la República. Trabajamos como solemos hacerlo, con pensamiento de las altas cortes, en este caso del órgano de cierre, que es el Consejo de Estado, y es el que nos dice, es un acto discrecional del presidente de la República, que no le genera ningún tipo de derecho alternado y no se requiere entonces contar con su consentimiento para efectos de una modificación de la terna para elección de fiscal. Con todo respeto, queda a consideración de ustedes la providencia para si la quieren obtener. Dios nos da el privilegio de poder dirigirnos a ustedes. Le agradecemos y amén y amén.